Y la palabra de Dios dice en el libro Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 35. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar del Señor, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor, diciendo: Israel será su nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran más 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y aún hacedlo de la tercera vez. Y lo hicieron otra vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y entonces clamó al Señor: piedra, madera, polvo y agua. Una historia real y verdadera de confrontación entre el Dios verdadero y Baal, el Dios falso. Elías retó a los predicadores del Dios falso a que les dieran 2 bueyes y los sacrificaran, y puestos sobre el altar, y uno dedicara a Baal y el otro al Dios verdadero. Los sacerdotes de Baal oraron primero y, agonizando, gritaban, danzaban y se sajaban con cuchillos para atraer la atención de su Dios. Pero todo fue en vano. Durante este tiempo, Elías estuvo mofándose de ellos. Leemos que sobre el mediodía, Elías turbaba a los creedores o creyentes en Baal. Ustedes tienen que gritar más fuerte para atraer la atención de su Dios, les decía. Pero todo fue en vano. Le llegó la hora a Elías de ofrecer este sacrificio. Realmente, cuando yo leo esta historia, digo sinceramente, solamente un hombre con la saturación del Espíritu de Dios podía hacer un reto de esta manera. Y confiando en su Dios verdadero, sabría que derrotaría a todos los creyentes en este Dios falso. Con el Dios falso no había problema, porque no sirve para nada. El problema era con la gente que creían que era alguien. Y el problema aquí no solamente era con la gente sencilla, sino aún el rey y la reina estaban inclinados a este Dios Baal, un muñeco puesto ahí en el monte Carmelo. Allí fue donde Elías apareció para hacer este reto de probar cuál es el Dios verdadero. Y el otro tenía que ser declarado falso. Notamos que la gente tenía una fe grande en este ídolo que tenían, que aun cuando ellos pasan toda la mañana gritándole para que él responda por fuego, y no lo hizo, entonces ellos sacaban hasta cuchillos, espadas, y se cortaban el cuerpo, se sajaban el cuerpo con el fin de derramar sangre y que el Baal tuviera misericordia de ellos. Pero ¿qué puede hacer una piedra, un poco de yeso, un poco de madera? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede ver o sentir el sentimiento de la gente? Jamás. Pero Elías está provocándolos aún a ira, diciéndoles: grítenle más fuerte. Tal vez andan por el mercado haciéndolos comprados y no les oye. Grítenle más fuerte, de tal manera que cuando ellos ya no podían ni gritar, entonces ellos se sajaban el cuerpo para sangrar, para que el Baal tuviera misericordia de ellos. ¿Sabe usted también por qué es que la gente usa una manera de santiguarse? Usted ve muchas veces la gente van pasando frente a una catedral y lo que hacen es hacer la señal de la cruz con los dedos y también se persignan. Es lo mismo que hacían los seguidores de Baal.
Y se dice en la historia de dónde nació esto. Primero es del sueño que tuvo Constantino por la señal de la Santa Cruz. Segundo, cuando los que mofaban de Jesús y gritaban crucifíquele, estaban ya roncos de tanto gritar, ya la voz no les salía, solamente hacían las señas con las manos de la cruz y lo hacían también sobre el rostro, indicando que lo mataran. Eso, de ahí viene esta situación que la gente hoy hace. Así hacían los Baales. Ya ellos no podían gritar de roncos que estaban, afónicos, entonces lo hacían de esta manera. Pero dice la palabra de Dios, Elías, un hombre movido por el Espíritu de Dios, con mucho conocimiento en la palabra, Elías tomó 12 piedras, reconstruyó el altar, ese altar que estaba destruido. El pueblo estaba enamorado de Baal y descuidaron lo del Dios verdadero. Esto es lo que pasa. Cuando la gente se consagra a otras cosas, se olvida del Dios verdadero. Es tal vez algo raro, pero yo he visto gente que aún se dice que se ocupan tanto en la obra de Dios que se olvidan de Dios mismo. Tan ocupados en la obra de Dios, haciendo esto, haciendo aquello, que ni oran ni buscan a Dios. Se han olvidado de Dios, pero según ellos están ocupados en la obra de Dios. Así es la gente. Tomó 12 piedras Elías, conforme a las tribus de Israel, hizo una zanja alrededor que cupieran 12 cantaradas de agua. El agua fue derramada sobre la leña, sobre la carne, sobre el altar del sacrificio. La zanja fue llena de agua. Eso era para comprobar que el fuego no salía por el calor que estaba. El agua había acabado con el calor en la leña y en las piedras. Ahora, sin ponerle fuego, ese sacrificio se va a quemar. Esa era la fe. Cuando Elías oró, dice la palabra de Dios que fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio. Buscando la oración de Elías, solamente dijo 70 palabras. Y en 70 palabras, que se dicen menos de un minuto, tenía la respuesta de Elías. Mientras que aquellos se han ocupado casi 12 horas y su Dios no respondió. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 115, en la versión Torres Amat, dice el Salmo 16, 116, está diciendo, tienen oídos y no oyen, tienen ojos no ven, tienen pies no andan, tienen manos no palpan. Entonces, no hablan con su garganta, son completamente inertes. Entonces, ¿cómo un Dios así puede sentir o tener el sentimiento de una persona? Imposible. Pero Elías está clamando al Dios verdadero, 72 palabras, y el fuego cayó. Notemos que las cosas se consumieron en el altar en el siguiente orden. Encontramos el holocausto. Esto habla de nosotros mismos puestos en el altar del Señor. Romanos capítulo 12, 1-3 nos ofrece diciendo, nuestro cuerpo debe ser puesto en el altar en un sacrificio vivo delante del Señor Jesús. Es decir, ahora está prohibido que se hagan sacrificios de animales, pero el apóstol nos enseña que nos acerquemos al Señor en un sacrificio vivo. Es decir, Dios no quiere sacrificios de animales muertos ahora. Él quiere sacrificios de personas vivas, conscientes, que sepan lo que están haciendo. Y por eso cuando venimos ante el Señor, el sacrificio no es estar sentados en la banca. El sacrificio no es estar oyendo los aparatos de sonido. El sacrificio no es el tiempo que se hace. El cuerpo se tiene que presentar en lugar de un sacrificio de un animal, siendo muerto, desollado y quemado. Nuestro cuerpo debe ser puesto en el altar del Señor en el sentido figurado, de tal manera que cuando venimos al culto, venimos para ofrecernos delante de Dios. Por eso decía Habacuc, el Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra, porque todo mundo debe estar rendido ante la presencia de Dios, escuchando la palabra, dándole gloria a Dios. Eso es holocausto.
quemado. La madera, esto habla de nuestro esfuerzo. Creo que es muy trágico para uno como pastor ver en el culto mucho fuego, pero sin madera, o mucha madera y sin fuego. La verdad es que la congregación es la madera que está lista para el fuego del Espíritu de Dios que descienda en ese culto. Pero ¿cuántas veces vemos mucho fuego y poca gente dispuesta? Hay un coro que dice: el fuego del Señor está en su templo, y aquí le doy mi vida al Señor, cual leña al Señor, para ese altar, para ese fuego. Qué bueno es llevar ese cuerpo decidido para darle la gloria al Señor. El Espíritu busca el sacrificio para consumirlo, y en esta razón viene que no traigamos cuerpos disponibles y rendirlos ante el altar del Señor. Es necesario traer ese cuerpo disponible para ofrecerlo al Señor. Hay una carga que debe ponerse en las manos del Señor, y es entonces cuando nosotros sentimos la presencia de Dios en el culto. Las piedras hablan de las cosas difíciles en nuestra vida. ¿Cuántas veces venimos al culto con una preocupación por algún problema que estamos pasando, que nos es hasta difícil para rendirnos por completo al Señor? Pero cuando venimos al culto, yo siempre digo, tiene problemas, déjelos en la puerta del templo y entre al templo, al salón del templo, libre para servirle al Señor. Y allí será despojado de todo. Cuando salga del culto, si su problema lo dejó ahí afuera, no lo vuelva a tomar. Váyase libre como el Señor lo dejó, y no venga al siguiente día con el mismo problema. Libérese de una vez por todas. Usted debe permitir que el Señor obre en su vida para hacerlo. El polvo habla de las cosas difíciles, las cosas inútiles en nuestra vida, pero que sí nos quitan el interés por la obra del Señor. Queremos estar con la mirada siempre hacia abajo, cuando tenemos que ver hacia arriba. Decía el apóstol en Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Jesucristo, mirad las cosas de arriba, no esté viendo lo que está alrededor y abajo. Y otra vez dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si usted está viendo solamente a un lado, abajo, su mirada está convertida en el polvo, el agua. Esto nos habla de las cosas imposibles en nuestra vida. Pero cuando estamos en el altar del sacrificio, rendidos ante Dios, nos olvidamos de lo que para nosotros es imposible y lo dejamos todo en las manos del Señor, y Él lo hará. Para Él todo es posible. Lo importante para el Señor es que piedra, madera, polvo y agua estén en el altar del sacrificio. Él purifica y quema todo, y te levanta como nuevo, con ánimo de seguir adelante y vivir y contar lo bueno que es el Señor Jesús en tu vida, para tu familia, para todos. No hay privilegio más grande que venir al culto y realmente salir vacío de todos los problemas que tenemos en la vida y salir dispuestos, renovados, para continuar el camino. Si nosotros hacemos esa pequeña pausa de estar en un culto, no es para distraernos, es para cargar nuestro ánimo y continuar en el camino hacia adelante. Por eso es que cuando usted deja de asistir a los cultos, el desánimo se apodera de usted y entra una frialdad, la cual no lo deja moverse después. Enseguida está diciendo, ahora ya me da vergüenza ir al culto, porque los hermanos ya tienen días de no verme. Es otra arma más del enemigo. Le digo, hermano, levántese con ánimo y con fuerzas. Siga el camino, siga cantando victoria, porque Jesús está vivo. Si salió de adorar dioses muertos, ídolos que la gente tiene,
los ídolos de los pueblos, los ídolos de los cantones, usted los ha dejado para servir al Dios vivo. Muestre que sirve a ese Dios vivo y que al Dios que usted está sirviendo está vivo y usted mismo también recibe vida por él. Y no olvide que el nombre de ese Dios